Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Tenemos hoy la fiesta del evangelista San Marcos. Para ello tomaremos el Evangelio en capítulo 16, versículos del 15 al 20. Escuchemos el texto. Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que cree y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean en mi nombre: expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con los signos que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría hoy pedirle al Espíritu que, como a San Marcos, se nos dé su presencia y su gracia y podamos escuchar la buena nueva que se nos ha transmitido. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. ¿Qué dice el texto? Capítulo 16, versículos 15 al 20, parte final del Evangelio de Marcos. ¿Cuál es el mandato que da allí el Señor? Habla de la buena nueva, a dónde tienen que llevarla, cuáles son los signos que los acompañarán. Qué constatación después en el versículo 19 hace San Marcos de qué pasa con el Señor y qué hacen los apóstoles después. Miremos los elementos, los detalles, como siempre, varias lecturas, recomponerlo con la mente y bajarlo de la mente al corazón. Hoy, para mirar la fiesta de uno de los evangelistas, el Evangelio es uno en 4 versiones. Hoy se nos presenta la de un santo de la iglesia, San Marcos Evangelista. Es caracterizado con la imagen de un león. Pues viene a mostrarnos que, según los especialistas, es de los relatos más antiguos que se han escrito del Señor y del cual pudieron beber inclusive otros. Pero dentro de lo que es el relato más corto, tiene una profundidad muy grande. Y aparece, inclusive ustedes pueden ver desde el principio, hablando ya de Jesús como el Hijo de Dios. Desde el primer momento, San Marcos hace una referencia a lo que el Señor ha enseñado, aquel que se presentaba como el Evangelio, es decir, la buena noticia, comienzo del Evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Así comienza, el Hijo de Dios. Inclusive ya llegando a las partes finales, hay un romano que dice: este verdaderamente era el Hijo de Dios, en el capítulo 15, versículos 39, en el comienzo y casi que al final. Y no puede terminar nada más ni menos con el mandato del Señor, de ir a la misión y evangelizar, es decir, llenen el mundo con la mejor noticia, con la buena nueva. Y esa buena nueva es el bautismo, que es salvación para todos. El que se autoexcluya de ese bautismo, el que no quiera, después de habérselo ofrecido, pues él se autoexcluye, que es lo que habla allí de condenación. Pero estos signos, que son fuerza del Espíritu, acompañarán a quienes quieran llevar el nombre de Jesús, y empieza a mostrarnos estas fuerzas de expulsar demonios, es decir, tener el poder de Jesús que va contra el mal, que libra del mal, hablar lenguas nuevas, aquellos que llegarán a regiones y tendrán la capacidad de que otros los escuchen en sus lenguas, de agarrar serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño, es decir, aunque traten de acabar con este fuerte impulso, ni con obras contra ellos, ni la muerte como tal del infierno va a prevalecer, y cómo ellos van a poder imponer manos y poder dar no solo la sanidad del cuerpo, sino la sanidad del alma. Y después de este mandato, pues aquí Marcos nos narra cómo el Señor asciende al cielo, a sentarse a la diestra de Dios, y cómo ellos salieron a predicar la palabra
colaborando el Señor y confirmando todas las palabras con los signos que Él había dicho. Esa es la síntesis del Evangelio de hoy, que es una palabra que se sigue, es la vida de la iglesia, es la vida cotidiana, ir. Estos medios nos permiten ir y llegar a muchos. En toda la evangelización, la pastoral de cada diócesis y arquidiócesis en el mundo es esto: vayan y hagan y lleven la buena nueva. Y esta lectura orante es saborear esa buena noticia que es Jesús y es seguirlo llevando. ¿Y saben algo que se constata hoy? Es lo que hace la intercesión de Nuestra Señora, y quiero explicarles por qué. La tradición antigua dicen que este Marcos, algunos lo asocian con uno que se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos, el que asocia la tradición, era hijo de unos que vivían en una casa en Jerusalén, que lo narra Hechos 12:12, donde llegaban los apóstoles y se reunían, de una María y de un Jonás, que eran los padres de este Juan Marcos, que lo dicen que es primo de Bernabé, y verdaderamente ese Juan Marcos existió, pero para mí no es. Les voy a explicar por qué. Ese Juan Marcos sí existió, y acuérdense que es el que acompaña a Pablo y a Bernabé en un primer viaje, y ya en un segundo momento Pablo y Bernabé tienen un pequeño disgusto porque Juan no quiere ir, y entonces Pablo se va solo, y es ese Juan Marcos que, viviendo en una casa en Getsemaní, que sus padres eran María y Jonás, esa casa era de Lázaro de Betania. Y estos eran, haga de cuenta, allí como los administradores del lugar, y tenían un hijo joven que conoció a los apóstoles y a Jesús siendo joven, y le tocó todo el momento fuerte de Jesús en Getsemaní. Inclusive allí dentro de estos predios es donde el Señor suda gotas de sangre. Y después de que el Señor asciende al cielo, este Juan se hace discípulo y seguidor de Jesús, y lo encontramos entonces con Pablo y Bernabé después, y lo mencionan en varias cartas de Pablo. Ese es uno, ese es Juan Marcos. Pero resulta que Dios a una mística le ha permitido conocer algo de su vida, y nos muestra cómo Pedro tenía una esposa que se llamaba Porfiria. Ustedes pueden mirar hoy la lectura de la primera carta, como Pedro habla de Marcos mi hijo, Marcos mi hijo. Y la tradición siempre lo ha interpretado que ese Juan Marcos que hablaba de que también estaban con Pablo y Bernabé, Pedro lo llamaba Marcos mi hijo, pero no, es distinto. Este sí es distinto a ese Juan Marcos, es un Marcos que verdaderamente Jesús le permitió a Pedro tener una paternidad sobre él. ¿Y cómo la tuvo? En algún momento, después de finalizando el primer año de la vida apostólica, llegaron a un lugar de Esdrelón, que es una llanura muy bella, después del monte Carmelo, pero no hacia el mar, sino hacia adentro. Y allí había unas haciendas muy bellas de unos hombres poderosos. Uno se llamaba Yocana, el otro se llamaba Doras. Y en la hacienda de Doras, que era un hombre de corazón perverso, trataban muy mal los trabajadores. Inclusive allí se había muerto uno de los trabajadores de él, y eso le había dolido a Jesús por el maltrato que hacían con estos pobres siervos. Y algún día Jesús, pasando allí por esta finca o estos terrenos de Doras, se encontró un abuelo, y un abuelo con un niño, y el abuelo llorando porque resulta que su hija, que era la mamá del niño, y el padre del niño murieron con los hermanitos de él en un derrumbe que hubo cercano a Emaús. Y entonces al niño se lo llevaron al abuelo, era el único cercano viviente, pero el abuelo era un hombre que trabajaba en una finca en unas condiciones muy difíciles, y no quería que el niño pues sufriera como él sufría. Y casi que el niño tenía que estar solo a veces en el bosque, porque donde este cruel hombre, que era el dueño de los terrenos, pues lo maltrataría también a él y le daría mal ejemplo. Entonces el abuelo le pide a Jesús que si pueden llevar el niño. Y Jesús lo toma dentro del grupo que va a celebrar la Pascua en ese momento. Si iban caminando hacia la Pascua a Jerusalén, e iban pensando cómo darle una buena crianza y a quién dejarle el niño para que lo adoptara mientras el abuelo estaba en esas circunstancias de dificultad. Y Pedro, con el anhelo de haber sido papá porque no tenía hijos, tenía a su esposa Porfiria. Pedro era casado, Felipe era casado, Bartolomé era casado, esos tres eran casados. Y Pedro le dijo a
al Señor que si le permitía que su esposa Porfiria lo tuviera y ellos lo quedaran. Pero el Señor Jesús le había dicho a Pedro que no, porque para él, o sea, para Pedro tenía pues otros destinos que le impedirían pues la paternidad. Pero así todo, mientras iban a Jerusalén para la Pascua, Pedro empezó a jugar con el niño, a cargarlo, a tratarlo bien, se encariñó con el niño y lo trató con toda la dulzura y con todo el cariño, además de los otros apóstoles, pero Pedro en su corazón anhelaba esa paternidad. Y entonces cuando llegó la Pascua y ya iba a cumplir los 12 años, estaba muy flaco, muy débil, porque era un niño que estaba abandonado. Estaban tratando como de presentarlo bien en la Pascua, y ya a los 12 años, es como acuérdense ustedes cuando Jesús fue a los 12 años al templo, todo israelita a los 12 años adquiere como una mayoría de edad, y entonces allí van y lo presentan y le hacen un examen en el templo. Entonces Pedro dijo que él iba a comprar el vestido y lo iba a acompañar como si fuera el papá, y Jesús lo dejaba. Pero le había dicho que el niño después se lo entregarían a los pastores o a unas de las mujeres, y Pedro pues seguía con eso en el corazón. En algún momento Pedro pues pensaba que lo iba a vestir de tal manera y Jesús le dijo pues que se aconsejara de Nuestra Señora, la Santísima Virgen, que iba a estar para esa Pascua ahí en Jerusalén, ahí cerca de Betania, en la casa de Lázaro, y Simón, el ex leproso, que era también apóstol, no Simón de Jonás, que es Pedro, sino Simón cananeo, tenía una casa allí, allí estaba Nuestra Señora, y Jesús le presentó al niño. Y el niño le había dicho a Jesús que le pusiera un nuevo nombre, porque el niño se llamaba Yahvé, pero no Yahvé como escribimos a Dios en español de la manera con la H intermedia, sino también sin esa H y con una B mayúscula. En su pronunciación, pues ellos en arameo lo dirían de otra forma, pero Nuestra Señora le puso Marciam, Marciam, que significaría que él era como porque el niño quería que se llamara como algo como Jesús me salvó, que es el nombre de Jesús, Yeshua, Yahvé me salva. Pero ella le puso Marciam, es como una gota del mar entre los salvados por Jesús. Y el niño aceptó ese nombre y feliz, y entonces Jesús aceptó y Pedro aceptó que Nuestra Señora fuera y lo acompañara cuando fueran a mirar cómo vestir al niño para esa gran presentación en el templo. Y Jesús en aquel momento ve que salen Nuestra Señora, el niño y Pedro hacia aquello de cómo van a vestir al niño. Y lo ve Santiago de Zebedeo y le dice, Señor, ¿por qué sonríes? Y el Señor le dice, porque allí veo una gran promesa en ellos tres. Y él le dice, ¿y por qué? Le dice, pues Judas Tadeo, su pariente. Y le dice el Señor, pues porque mi iglesia, yo me puedo ir tranquilo porque mi iglesia va a ser así, pequeñita al principio y parece como débil, como Marciam, pero va de la mano de mi madre y con las oraciones de mi madre y con la mano fuerte de Pedro. Recordémonos, Pedro, pastor. Esa imagen. Y resulta que se fueron hablando Pedro y Nuestra Señora, y al día siguiente Nuestra Señora llamó a Jesús y le dijo, bueno, hablaron de varios temas, y le dice Nuestra Señora que por qué no le permite a Pedro tener a Marciam como hijo. Y ella le dice, yo comprendo por qué no le diste hijos, pues en la vida real, porque lo tienes a un fin muy alto, el de ser tu pastor y el de seguirte a ti en la iglesia, pero mira cuánto le puede enseñar él en una dulzura, en una misericordia a Pedro, a aprender cada vez a amar más y darle esa paternidad, le serviría a él. Y ella empieza a darle pues un montón de razones, y el Señor Jesús empieza como a darle como una risa de alegría, porque él ya le había dicho a Pedro que no, pero pues Nuestra Señora le aduce unas cosas que son verdad y que son muy bonitas. Entonces Jesús se levanta y llama a Simón de Jonás, ven aquí. Y Pedro sube todo asustado como con esa voz de regaño de Jesús, pero la voz es como una voz seria, pero como con risa. Y Jesús le dice, hombre astutísimo, como quien dice, sabes cómo vencerme, porque has casi que sobornado a mi mamá para que yo te permita este anhelo del corazón. Y le dice que sí, le permite esa paternidad, pero que no puede ser en contra, que antes todo lo contrario. Y resulta que esa es la forma como Pedro venció a Jesús en el buen sentido, ojalá se comprenda,
de un niño que era huérfano, terminó siendo acogido por Pedro con todo el cariño y después lo llevan donde viven Pedro, allí en Cafarnaúm, Betsaida, en todas las orillas del lago, a donde Porfiria, y Porfiria sin todavía nada que decirle, pues ve que viene el Señor y con Pedro y traen un niño y ella abraza al niño y lo besa y entonces le explican que es un huerfanito y ella dice, no, qué rico acogerlo, yo quisiera ser la mamá. Y entonces ahí es donde Jesús junta a los tres y le dice a Porfiria que ellos van a ser una familia, que hagan de él un hijo santo. Y hay un momento allí muy bello. Y desde ese momento era un niño de 12 años presentado en el templo. Marciam fue creciendo en sabiduría, fue creciendo en santidad mientras podía estar con los apóstoles en algún momento, mientras no estuvo con Porfiria, que estaba siempre allí en Galilea, mientras Pedro venía con el Señor, y más adelante, cuando ya fue todo un hombre hecho y derecho, estuvo con su padre. Por eso Marcos hoy, miren la primera lectura, lo llama Marcos, mi hijo, y terminó evangelizando y terminó escribiendo lo que su padre había visto de Jesús, lo que en algún momento él alcanzó a percibir también en algunas de las correrías, e inclusive algo que dejó otro que conoció a Jesús, que se llamaba Juan de Endor, que en el cielo vamos a conocer quién es, que fue un hombre que se convirtió y era un hombre erudito que iba escribiendo algunas de las cosas que vivía la vida de Jesús y se las dejó a él cuando era jovencito, a Marciam, y de allí vienen pues todo este relato de uno que estuvo de la mano de San Pedro, porque verdaderamente Jesús le permitió esa paternidad. Vuelvo y repito, esto es una visión que Jesús permitió, una mística que une muy bien todos los conceptos, porque el otro Juan Marcos sí existe, y vuelvo y repito, y era hijo de los que Lázaro permitía vivir allí en esa casa de Getsemaní como administradores, y ese Juan Marcos también fue discípulo y fue evangelizador. Pero este Marcos es un deseo del corazón de Pedro, con el cual a través de los ruegos de Nuestra Señora le permitió el Señor Jesús aquella paternidad. Que ustedes y yo hoy miremos este mandato misionero de uno que aprendió de su padre Pedro, Marcos, Pedro lo llama hoy su padre, y desde ese primer momento inclusive, desde que el Señor lo tomó de este abuelo que no podía tenerlo al lado de él, Marcos, por ese afecto tan bonito que Pedro tuvo, lo empezó a llamar papá instintivamente e hizo de él pues cada vez un hombre más feliz en aquella paternidad que el Señor le permitió disfrutar, reconociendo siempre que lo había recibido como un don y que este niño se formaría como la santidad en la iglesia para ser un misionero. Y tal es la grandeza de San Marcos, que se dice que es aquel que ha fundado con fuerza la iglesia en Alejandría y en Egipto, y ha formado toda una evangelización allí en pueblos donde todavía no se conocía el nombre de Jesús, y allí terminaría dando la vida también como mártir, como lo había hecho Pedro también como mártir. Los dos formados en santidad, los dos llenos de la fuerza de Jesús, y con aquella imagen que Jesús les dije que había dicho, como la alegría de ver que Marcián era aquella iglesia pequeñita, pero de la mano de María y de la mano de San Pedro, con la fuerza de Jesús. Que ustedes y yo hoy escuchemos esto hizo Marcos, ir y llevar al mundo entero el Evangelio. Y sus palabras, que son el testimonio de Pedro, y lo que él también vivió como discípulo, pueda hoy tocarnos el corazón y mostrarnos a ustedes y a mí que seguimos siendo enviados por Jesús, y que el enviado por Jesús puede hacer signos en nombre de Él, pero sobre todo puede dar no solo sanación del cuerpo, sino dar la mayor sanación del alma, que es llevar a Jesús. Que podamos hoy, como Pedro, conocer que a través de Nuestra Señora se tiene una intercesión muy grande. Y si él obtuvo algo que le dio alegría para su corazón en aquella paternidad, nosotros hoy con Marciam, que también vio a Nuestra Señora como esa mamá de Dios y la mamá especial, pues podamos invocarla a ella para que seamos dignos evangelizadores de esta misión que recibimos, porque eso es lo que tomó Marcos. Eso recibido de su papá Pedro, un ejemplo
de santidad, que si en algún momento lo negó, también después con fortaleza fue y lo presentó y lo predicó y llegó hasta hasta la Roma antigua y allí dio testimonio con la sangre. Así como también su padre, Marcos, dio testimonio de sangre para dar la fuerza del Evangelio. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por esta palabra que nos das en el testimonio de uno de tus evangelistas, que podamos ir y llevar la buena noticia a ti, que eres el Hijo de Dios, a ti, que eres el enviado del Padre, que tengamos como Él, de la mano de María, de la mano de San Pedro, y con tu protección y con tu amor, podamos llevar tu nombre y tu gracia a todos los rincones de la tierra. Amén. ¿Qué les queda a ustedes para llevar a la acción de hoy? Ese mandato misionero está en el corazón, como lo escuchamos hoy en los labios de San Marcos, inspirado por el Espíritu Santo. Cómo nos postramos ante María, a clamarle a Dios cosas santas, cosas buenas para el corazón, porque Jesús las concede por el honor de escuchar las dulces palabras de su madre. Que hoy podamos recitar la dulce melodía, eso es lo que hacemos, recordar con el Padre Nuestro y los misterios, pues la vida de Jesús, pero evocamos el saludo del ángel y el saludo de la prima Santa Isabel, terminamos pidiéndole el ruego, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, y toda esa oración se vuelva dulce, porque eso es a los ojos y a los oídos de Jesús, perdón, dulce las plegarias de su madre. San Pedro lo comprendió y ustedes ven lo que obtuvo. Que nosotros hoy podamos obtener santidad para nosotros y para esta generación, poder llevar esta misión que es llevar la buena noticia. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.